Te voy a hablar de 3 palabras o formas de lenguaje que si estás en un proceso de crecimiento personal no te conviene utilizar porque son formas de lenguaje que te desempoderan, que te quitan fuerza y que no te permiten lograr los resultados. La primera es la palabra pero. Como tú bien oyes en el día a día, hay gente que dice, no, es que se está lleno de peros. Estar lleno de peros es estar lleno de excusas. Cuando tú dices, sí, yo quiero empezar a hacer deporte, pero ese pero anula todo lo que va antes del pero y apunta a excusas, a justificaciones y en el fondo a la falta de disposición a hacer las cosas. Entonces, obsérvate cada que utilizas el pero, sí, quiero ir a esa entrevista, pero date cuenta de que tú mismo te estás engañando porque estás diciendo algo que en el fondo no estás dispuesto a hacer. Entonces empieza a observar esos peros que mantienes en tu mente. Puedes reemplazar el pero por y. Entonces, quiero empezar a hacer ejercicio y en vez del pero. Y hay obviamente casos en que el pero es válido, sin embargo muchas veces lo utilizamos en formas inadecuadas porque lo usamos como una manera de engañarnos a nosotros mismos y realmente, como te digo, cuando usas el pero estás invalidando todo lo que estás diciendo antes del pero. La segunda forma de la que te quiero hablar es el tengo que. Cada que tú dices tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar, tengo que arreglar la casa, es una expresión como que te está haciendo creer que eso que estás haciendo es una obligación y no te estás dando cuenta que en el fondo es una elección. Entonces también es un lenguaje desempoderado. Tengo que ir a hablar allá, tengo que ir a tal cita. Puedes reemplazar el tengo que por quiero. Porque cuando tú dices quiero ir, quiero hacerlo, te das cuenta que estás eligiéndolo y estás también poniéndole una mejor energía porque lo estás haciendo con gusto, mientras que cuando estás lleno de tengo que, estás lleno de obligaciones y como suponiendo que todo eso viene de afuera en lugar de darte cuenta que tú eres el que eliges y que tú eres el que estás decidiendo. Otra expresión que te invito a que reconsideres es el no puedo o el no se puede. Cada que tú dices no puedo lograrlo, no puedo hacerlo o eso no se puede hacer, de una te estás dando por vencido. Puedes preguntarte, bueno, ¿cómo sería si yo pudiera? ¿Cómo sería si yo lo pudiera hacer? Porque si te limitas y te quedas en el no se puede, ni siquiera te das la posibilidad de explorar o de buscar maneras de lograrlo. Revisa esas expresiones, revisa el pero, revisa el no se puede, revisa el tengo que y empieza a cambiarlo, empieza a salir de los peros, reemplaza el pero por y, empieza también a dejar atrás el no se puede. Piensa cómo se puede lograr, cómo sería posible y también cambia el tengo que por yo quiero o por yo decido, lo cual te empodera muchísimo más. Cuando usas estas formas de lenguaje que son mucho más conscientes, empiezas a programar tu mente de una manera diferente, empiezas a ser mucho más consistente con el proceso de crecimiento personal y obviamente esto es simple y sencillo de decir, pero no tan fácil de hacer porque implica autoobservarte, implica ser consciente de la forma como hablas, implica darte cuenta de que estás usando esas expresiones. Y voy a cerrar con la perla después de todo lo que hemos visto del lenguaje que más daña el crecimiento personal y son las quejas. Cada que te observes a ti mismo quejándote, permítete en tu interior decir porque cuando te quejas estás mintiéndote a ti mismo, como poniéndote en el papel de la víctima, en el que todo lo malo me pasa a mí, pobrecito yo, el mundo está en contra mía. Las quejas deterioran tu crecimiento personal porque te hacen sentir como que todo te pasa a ti, como que todo lo malo te ocurre a ti, en lugar de sentir que tú eres el protagonista, que tú eres el que creas tu realidad. Cuando empiezas a cambiar el lenguaje
Y no solo el lenguaje con que le hablas a los demás, sino tu lenguaje interior, tu charla mental, la manera como te hablas a ti mismo. Empiezas también a desarrollar una mayor fortaleza emocional, una mayor seguridad en ti mismo. Empieza a observar cómo hablas, el tipo de cosas que tú dices en tu día a día, qué tanto usas esos peros, qué tanto usas ese tengo que, qué tanto te quedas en el no se puede o no puedo, qué tanto también caes en las quejas que te llevan a sentirte como el pobrecito y como la víctima. Por ejemplo, una expresión muy común en la víctima es ¿por qué a mí? Como veíamos en un en vivo reciente, ese por qué a mí no funciona como pregunta, porque cuando tú te haces esa pregunta, eso te llena de malestar. ¿Por qué a mí? Pues porque no valgo, porque no soy suficiente, como que se detonan todas las creencias negativas. Hacerte preguntas poderosas como ¿cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo mejorar la situación? Son formas de comunicación que te empoderan y te enriquecen y te ayudan a sacar tu fuerza para manejar los distintos tipos de situación. Entonces empieza a autoobservarte, cómo le hablas a los demás y también cómo te hablas a ti mismo y qué tipos de lenguaje utilizas, de manera que puedas empezar a cambiarlo. Por ejemplo, ese no pero, cada que alguien te dice algo y tú comienzas no pero, ese no pero lo puedes cambiar por sí y. En la medida en que le dices a la otra persona sí y, enriqueces la conversación. Pero si cada que la persona te dice algo tú no pero, y ese pero que dije ahí vale, porque como les decía, hay ocasiones en que vale el pero. Lo que pasa es que si cuando hay personas que se acostumbran a que a todo le ponen pero, si tú hablas con ella y todas las frases empiezan con el no pero, eso no funciona, eso rompe la comunicación, bloquea las ideas. En las empresas me pasa muchísimo que en las reuniones hay personas que de una, cuando alguien da una idea, el otro de una empieza no, pero tal cosa, y siempre es a buscar los peros en vez de decir, bueno, sí y construyamos a partir de ahí. El no pero de una vez invalida la posibilidad, invalida la iniciativa. Entonces, a empezar a estar mucho más consciente de esas palabras. Si quieres, anótalas, sácalas y empiezas a observar, sácalas en una lista y empieza a observar qué tanto utilizas esas expresiones, que sería muy bueno que empieces a evitar a partir de esta comunicación que tengo contigo, a partir de este video. Soy María Clara Arbeláez, síguenos en nuestro canal de YouTube, te esperamos en nuestros en vivo, en nuestras redes y nos vemos pronto.